El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy, como todos los sábados, en este horario AAA y desde diferentes partes del mundo donde nos ven, nos oyen, hacemos un comentario muy importante. Nos encontramos con el doctor Gilberto Hernán Zapata, profesor universitario de hace muchos años, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali en alguna ocasión, especialista en Derecho, magíster en Derecho Público y especialista en el caso particular y concreto que vamos a tratar hoy sobre la eutanasia. Y por supuesto, no podía faltar una persona que tiene una larga trayectoria en este camino, que es magíster en Derecho Público, es especialista en dolor y en cuidados paliativos. Se trata pues del médico Julián Agudelo, a quienes ya muchos conocen porque ha asistido demasiadas asistencia de muerte digna de personas que se han encontrado en dificultad y que quieren ponerle un término a este dolor intenso, esa dificultad para seguir viviendo en este mundo, y lo mejor es pasar al otro. Para poder conversar con ellos, el tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia. Se trata de la eutanasia, y quiero empezar con un caso muy especial, sabiendo que está, eso sí, en las redes sociales, el caso del padre del caricaturista Matador, que su padre, por allá, un señor de 79 años, por allá en el año 2015, le negaron en principio el hecho a que se aplicara la eutanasia, aunque la eutanasia en Colombia ya era, desde el año de 1997, ya tenía principios para que se pudiera aplicar, pero en casos muy concretos y particulares. Aquí lo estaba diciendo el doctor Zapata. Pero en el año de 2015 se reglamentó la aplicación de la eutanasia y desde esa época se viene aplicando. Por eso, en el caso del papá de Matador, fue una de las personas, por no decir la primera, a quien le aplicaron la eutanasia. Miremos ese caso porque está documentado. Ese caso está documentado, ya lo vamos a ver porque parece que tenemos una falla aquí en la pantalla. Sin embargo, quiero saludar mientras nos presentan el caso al doctor Zapata. Doctor Zapata, muchas gracias por estar en el programa conversando con Luis Hermes. Muchas gracias, distinguido doctor Luis Hermes. Un saludo muy respetuoso, agradecimientos mil por su generosa invitación a este prestigioso programa televisivo que lo ve mucha gente, no solamente en Cali, en el Valle, sino en Colombia y también en el exterior. Vamos a compartir con el doctor Julián mis respetos, saludos al exsalud en Derecho Médico, una de las personas más calificadas en el manejo de los cuidados paliativos en nuestro medio nacional e internacional. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Doctor Julián Agudelo, muchas gracias por estar aquí en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Elmer, y al doctor Gilberto Zapata por este espacio que nos permite interactuar y hacer un conversatorio interesante, que mucha gente tiene de pronto unas falencias o desconocimiento de las políticas que existen actuales sobre la eutanasia y sobre los cuidados paliativos
y el derecho a morir dignamente, que es un tema interesante e importante para que ustedes como televidentes tengan un poco de conocimiento y a qué tienen derecho ustedes a escoger. Bueno, sobre eso es lo que vamos a hablar. Ya arreglada la falla mecánica que se nos ha presentado, para lo cual pido mil disculpas, vamos a ver el tema del que les venía hablando. Al aire, por favor. Por 15 años, Julio César González contó en caricaturas las vicisitudes de Colombia, pero durante los últimos días tuvo que ocuparse de su propia tragedia. Bueno, mi papá fue la primera persona en Colombia y en Latinoamérica que le aplicaron una eutanasia de manera legal. Su papá era Ovidio González, un zapatero retirado de 79 años, quien hace un mes le pidió a los médicos que detuvieran el suplicio que soportó por 5 años. Mi papá le dio un cáncer vestibular, lo operaron, le sacaron un pedazo de hueso, no había hecho metástasis en otros órganos, entonces mi papá, según los médicos, podía padecer un año, año y medio tirado en una cama, que era lo que él no quería. ¿Nosotros qué hicimos? Mi papá dijo, yo me quiero morir con dignidad. Listo, papá, de una, nosotros lo apoyamos. González certificó que su voluntad era morir con la asistencia de sus médicos, que a su vez dijeron que cumplía con los requisitos de un incipiente decreto del Ministerio de Salud. Tener una enfermedad en progresión, tener una enfermedad que sea incurable, que no exista nada en el momento para darle un beneficio, que esté próximo a morir y que no exista nada para remediar esa proximidad a la muerte. Pero cuando todo estaba listo, uno de los médicos expresó dudas sobre los alcances del decreto y por temor a cometer un error fatal, pidió la suspensión de la eutanasia minutos antes de la hora fijada. Esto llevó a Julio César, el hijo caricaturista de Ovidio González, a decirle al país a su manera que a su papá le habían negado ese nuevo derecho, el de morir dignamente. Entonces mi papá se convirtió en el personaje y yo lo saco así flaquito y con el huequito acá. No es fácil, pero el humor es un arma fundamental. Un arma que movió a los médicos y al propio gobierno a revisar con urgencia el caso y finalmente una mezcla de líquidos inyectados cumplió con su último deseo el viernes. Todavía no va a gozar de Dios en su plenitud. Su cuerpo fue cremado el sábado tras una ceremonia religiosa. En Pereira, la ciudad natal de González, no pocos celebran su decisión. Uno debe morir dignamente y cuando ya no se puede, pues ¿qué más se va a hacer? Yo tengo un cáncer de pulmón y el que llegara al punto donde no me valiera nada, yo pensaría lo mismo. ¿Y ante Dios? Y ante Dios, pues Dios sabrá perdonarlo a uno. Algunos sectores conservadores, entre ellos la Iglesia. Antes de cederle la palabra al doctor Julián, quiero decirle a los televidentes y a los que se quieran vincular al programa que este se ve en Cali, por TV en Cali, por el canal 112, por Legan Televisión, por el canal 12, en Cable Cauca, por el canal 32, en TV Clara, por el canal 32, en Telesalónica, por el canal 22, en Codisor de Buenaventura, por el canal 48, en Channel Plus de Tumaco, por el canal 8, por Intermedia, en todo Bogotá, por Colombia.com TV, por PESAC en Brasil y por contenidos digitales www.canalccali.com y por supuesto en directo pues también se está viendo por esta parte y se ve por YouTube. Total que muchos son los invitados y pueden seguir aumentando. Sé que están llamando muchísimos a saber cómo se contactan con el doctor Zapata y con el doctor Julián. Con mucho gusto, después de que termine el programa, están llamando aquí al canal. Vamos a seguir, doctor. ¿Cómo le pareció el caso que hemos presentado? Primero que todo, decirles que este es el día a día que nosotros nos vemos involucrados en Colombia y básicamente es tener sentido de que un paciente que padece una enfermedad dolorosa, que en algunos pacientes lo tienen como el cáncer, en el caso que no hace referencia del padre Matador,
es un intenso dolor, un intenso sufrimiento y que muchas veces nosotros no entendemos la intensidad y la gravedad que esa persona en carne propia está viviendo, una intensidad de dolor que muchas veces no es solamente lo físico, sino lo emocional, lo espiritual, la capacidad de esa persona poder vivir día a día con un intenso dolor, que eso lo vivimos con nuestros pacientes a diario, que ellos desean muchas veces decir, ya no quiero seguir viviendo. Esto para mí es muy doloroso y me duele dejar a mi familia, me duele dejar a mis hijos, pero vivir con una masa que me está generando dolor y que no hay más posibilidades de curación, pues si dicen, yo quiero que me practique la eutanasia. Y esa es una de las alternativas que es válida y que nosotros desde Cuidado Paliativo acompañamos a esos pacientes a respetar su dignidad y la autonomía como el paciente lo expresa en el proceso de acompañamiento. Pero algo muy importante es tener en cuenta que los cuidados paliativos no tiene que decir que es igual a eutanasia, son cosas totalmente distintas. El programa de cuidado paliativo es un programa que se encarga de atender a todos los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas con generar un impacto importante y el proceso de acompañamiento, el proceso de morir dignamente. Muy bien, ya vamos a profundizar. Muy buenas estas explicaciones. Ahora vamos a preguntarle al doctor Zapata para que nos ayude. ¿Cómo se define, qué se define como eutanasia? Bueno, mi querido doctor y televidentes, eutanasia viene de la voz latina eu, que significa bueno, y thanatos del dios Tánato. Muerte buena, muerte sin dolor, muerte sin padecimientos. El creador de la palabra eutanasia a nivel filosófico fue el canciller inglés Francisco Bacon, que en el siglo XVII dijo euforia a muerte placentera. Y se empezó a trabajar, luego ya vinieron otros filósofos de mayor renombre y los contemporáneos últimos como Immanuel Kant, que manejan el tema de la dignidad humana. Por eso es importante en esta temática de cuidados paliativos, que lo domina excelente el doctor Julián y lo maneja, igualmente los abogados, sabemos que de otra manera todas estas prerrogativas se basan en el concepto de la dignidad humana. Pero quisiera hacer referencia también al caso del hijo, el padre del matador. Históricamente, en ese momento, en el 2015, en Pereira, se presenta una solicitud de ayudar a bien morir, pero no le hablan del bien morir como se maneja ahora en 10 años después, sino de aplicarle la eutanasia, es decir, la inyección letal, eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia lenitiva, dejar de hacer algo o aplicarle algo, se aplica, es decir, la situación viene de una junta de médicos que dice, pero el legislador se había quedado corto en el 2015. Entonces, como usted ya predica, un juez de la República tiene que definir una solución de un médico que dice no tengo la claridad suficiente para hablar de esta patología, de este carcinoma de rostro del señor padre del matador. Pero ya a través de argumentos jurídicos dice, sí señor, entonces fue el primero, pero todavía no había existido dos tutelas que presentaron en el 2019 el paisano, el caleño Víctor Escobar, que se convirtió en el primer ciudadano colombiano en reconocerle constitucionalmente el derecho a morir dignamente, y también a la señora Marta Sepúlveda en Medellín, que tuvo la enfermedad de ELA y que en ese orden de ideas fue la segunda a nivel nacional. Entonces hay que analizar históricamente la evolución, tanto de reconocimiento como la tipología de poderse hablar de homicidio y suicidio. Bueno, muy bien, ya vimos desde entonces la muerte del señor padre del comentarista o del caricaturista, el señor Oviedo González. Ahora, mientras seguimos hablando aquí, sería bueno que nos presentaran lo que pasó con el caleño, con el señor Víctor Escobar, que es una forma diferente. Este señor, al padre a don Ovidio tenían que aplicarle porque él estaba pues con ganas de morirse. En el caso de Escobar, que es el primero que le aplican la muerte, él todavía estaba con condiciones de dolores profundos, de una situación muy complicada, y había pedido la muerte y nada que se la daban. Es decir, una muerte, yo diría muerte digna, ¿no? Lo que él estaba solicitando. Ustedes conocen bien el caso más que yo. Entonces, ¿por qué no miramos el caso? Si lo podemos tener allí, el caso del señor Escobar, que en paz descanse, que nos permitan presentarlo. ¿Cómo fue que ocurrió?
para que la gente se llene de conocimiento. Comenzamos nuestra misión central y después de más de 4 años de sufrimiento, Víctor Escobar marcará la historia del país por convertirse en el primer caso de eutanasia para un paciente con múltiples enfermedades no terminales, pero sí incurables. Los detalles de esta historia los tiene Carlos Gutiérrez, allí en la capital del Valle del Cauca. Carlos, lo saludo y le pregunto cuántas enfermedades aquejaron la vida de Víctor en los últimos años. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Al menos 6 patologías, una de ellas un problema respiratorio crónico, un EPOC. Esto es lo que llevó para que Víctor Escobar desde hace 2 años librara una batalla jurídica ante los estrados judiciales y tal punto que la Corte Constitucional ordenó que se practicara la eutanasia. En pocos minutos se espera que se realice ese procedimiento a este transportador de 61 años de edad y que se realiza en un centro asistencial en este punto de la ciudad. Dicen también los familiares que en las últimas horas Víctor Escobar estuvo acompañado por sus seres queridos y a través de un video agradeció todo el apoyo que le brindaron la comunidad caleña vallecaucana, también como su abogado y sus seres queridos, para que se realizara este procedimiento. A sus 60 años, Víctor Escobar será sometido a la primera eutanasia en Colombia, sin tener una enfermedad terminal, pero sí incurable. Es el primer paciente que ha tenido toda la disposición, no solamente de luchar por él, sino luchar por cientos. La batalla jurídica de Víctor llevó un poco más de 2 años. Una sentencia de la Corte Constitucional abrió la posibilidad para que se logre a través de este mecanismo suspender la vida de quienes sufren. Por brindarme la oportunidad de lograr sacar todo adelante y terminar con un sufrimiento que llevo padeciendo por más de 4 años. Escobar tiene 3 hijos, fue transportador, sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de diabetes, tiene parálisis parcial e hipertensión. Es un momento de reflexión en la cual estamos pendientes de que Víctor descanse de su dolor. La eutanasia será esta noche, se hará a través de una EPS en una clínica de la ciudad. Y se espera pues que en las próximas horas los familiares de Víctor Escobar, al igual que su abogado... Doctor Julián, para esa época el EPOC y la hipertensión no se consideraban como enfermedades terminales y entonces por eso allí se habla de ese caso. Se registra que es el primero que ocurre en Colombia sobre esta naturaleza. ¿Usted tiene alguna...? Sí, claro. Mira, las enfermedades todos evolucionan de manera biológica y natural en varias etapas y en varios estadios. Uno con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener 4 estadios y del último estadio podemos hablar de una enfermedad muy avanzada, degenerativa, que está generando un impacto importante en cuanto a la calidad de vida del paciente. Pero algo muy importante en esa sentencia y es que había un intenso sufrimiento. Y no es el intenso sufrimiento físico, sino que puede ser un intenso sufrimiento emocional, que eso también lo incluye la sentencia y la Corte Suprema de Justicia, que avala, ¿sí? Que no necesariamente sea una enfermedad terminal y esperar que el paciente viva sufriendo muchos años, ¿sí? Con una enfermedad para determinar que se le practique la eutanasia. Y eso también no solamente hablamos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también con las enfermedades con insuficiencia renal crónica degenerativa que entran en diálisis y que son pacientes con enfermedad terminal porque dependen de una hemodiálisis o una diálisis peritoneal y que muchas veces el paciente para eso no es calidad de vida. Lo mismo podemos hablar para enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, tienen sus episodios avanzados y luego generamos un proceso muy evolutivo de la enfermedad. Es importante dentro del caso de don Víctor Escobar que un abogado de la Universidad de Santiago de Cali, le decimos con mucho honor Luis Carlos Giraldo, es el que presenta una tutela. Es que hay que informarle también a la opinión pública que en el caso del don Víctor y el caso de Marta Sepúlveda, que tenía la ELA, que el doctor ahora nos puede apoyar en la terminología médica, si bien no estaban sufriendo en el segundo caso, pero van a generar una situación degenerativa en su organismo y no se iban a valer por sí misma. Entonces el legislador empieza a regular
Y es la Corte Constitucional la que dice, señores médicos, hay que actuar de esta manera, señores congresistas, legislen sobre el particular, y no lo han hecho. Entonces, rápidamente resumo. La primera sentencia que habla del homicidio por piedad es la 239 del año 97, con ponencias de Carlos Gaviria, que señaló 3 requisitos sine qua non. Primero, que la solicite el enfermo terminal, que se trate de una enfermedad terminal y que el médico tratante la realice. En ese orden de ideas, si no estuviese dentro del marco de la enfermedad terminal, no se le podía aplicar la eutanasia. Pero luego, en el advenimiento del derecho a morir con dignidad, con estos casos del padre del matador, de doña Marta, de don Víctor, aparece el reconocimiento del derecho a morir con dignidad. Y también se extiende, como bien lo decía el doctor Julián, a las enfermedades que no son terminales, pero que generan sufrimientos, como bien lo está predicando el doctor Julián. Entonces, una enfermedad, no, que no es paciente terminal. Entonces el legislador dice, quitémosle la categoría de paciente terminal y dejémosles enfermedades. Y aparece la sentencia, esto es lo magistral en este momentico, 233 del 2022, y aparece la figura del suicidio médicamente asistido, que ya lo explicó el doctor, el protocolo lo realiza el médico, pero el que se realiza física, ontológicamente, es el paciente. Colombia, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, es de los primeros países del mundo que está más actualizado en materia legislativa, constitucional, en el reconocimiento de los derechos del paciente. No del paciente terminal, del paciente. Don Víctor Escobar muere por eutanasia el 7 de enero del 2022 y su abogado expresa que murió a las 9:10 de la noche. Pero precisamente sobre lo que usted venía hablando, doctor Zapata, la gente habla de que hay que hablar de eutanasia, del suicidio asistido y de la muerte digna, o del suicidio, sí, de la muerte digna. Que según eso, la diferencia no es ninguna, porque sigue siendo eutanasia. No, quiero hacer esta precisión. La eutanasia filosóficamente, ya lo prediqué, es muerte buena, pero la eutanasia que se aplique es un homicidio porque potencialmente puede llamarse la muerte. No se maneja de esa manera. Por eso la ley penal se mete en el tema de la eutanasia y se habla del homicidio por piedad. La legislación penal colombiana tiene delitos contra la integridad personal. En el artículo 106 dice, el que matare a otro para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de enfermedad grave e incurable, incurrirá en el homicidio por piedad y no está penado. Tiene la excepción. En primera instancia era el médico, ahora ya es todo el cuerpo de salud, al extenderse el suicidio asistido, junto con el artículo 109 que nos habla de la inducción o ayuda eficaz al suicidio. El que induzca a otro a matarse, ese no es eutanasia, es un homicidio. Entonces la eutanasia, el médico no va a intervenir. Ahí hay un protocolo que es importante que lo tengan en cuenta los televidentes. No es que yo quiera la eutanasia, no señor. Perdón, se debe integrar un grupo interdisciplinario de médicos especialistas en la patología que tiene, y tiene un carcinoma, pues los oncólogos. Un psiquiatra, un psicólogo, para que le digan, este señor si realmente está en lucidez para hacer esto, y un abogado. El doctor Julián tuvo la generosidad de postularme en una de las clínicas de Cali y hacemos terna junto con una psiquiatra muy reconocida, psicóloga, y el médico tratante de turno. Ese protocolo lo avala la EPS a través de ese comité y le reconoce, a la hora cero se le va a reconocer la eutanasia. Es muy distinto ya a lo que va a explicar el doctor en los cuidados paliativos, que es una figura nueva. Entonces, eutanasia es una cosa, activa o pasiva, a través de un protocolo que lo respaldan las sentencias, y el homicidio o inducción es un delito, pero lo que es suicidio médicamente asistido es lo último, que ya interviene el médico, dice, ya el paciente puede morirse él mismo aplicándose la inyección, hundiéndole ya el médico explicará cómo se hace la figura ontológicamente, toda la parafernalia. Pero eutanasia es una cosa, el reconocimiento del derecho a morir dignamente es otra situación, y los cuidados paliativos es otra situación. Hay que, con mucho hilo, defender cada uno de ellos. Entonces, aclaremos bien, ¿qué es la eutanasia? ¿Qué es la muerte digna? ¿Y qué es el suicidio asistido? Desde eutanasia, el punto de vista jurídico. Eutanasia es poner fin a una enfermedad incurable, a un intenso. Eutanasia activa, le aplican la inyección letal o dejan de aplicarle a alguien. La aplicó el doctor Gustavo Quintana, que le conocieron en Colombia como el doctor Muerte.
tuve la oportunidad en un foro de estos a hablar con él y compartir en la Universidad del Valle. Leo Schwarzenegger en Francia lo hizo y Caquetá en Estados Unidos el doctor Muerte aplicó la mundial de eutanasia. Pero en Colombia hay respetable, es un protocolo que se tiene que llegar. No que el paciente dice, le va a aplicar la eutanasia, doctor, no, un momentico, el médico también tiene que curarse en salud y se llena un protocolo. ¿Qué es el derecho a morir dignamente? Hay que ir despacito, pues, entre eutanasia y asesinato. No, allí no hay asesinato, allá hay una voluntad expresa. No, por eso hay que hilar claro. entre lo que es lo uno y lo que y es el la derecho otra. a morir dignamente es el reconocimiento que el legislador, en este caso la Corte Constitucional, que le dice a todo el cuerpo médico, a ese paciente que es enfermo terminal o tiene una enfermedad que genera sufrimientos, tiene derecho, así como tuvo derecho a nacer, derecho a morir con dignidad. Dignamente. Y ya el suicidio asistido quiere decir, pero médicamente, no es cualquier suicidio asistido, que yo estoy en cuestión amorosa, a matarme porque... No, eso pero no jurídicamente entonces... Jurídicamente se despenalizó, lo dijo el doctor Julián. Ya el médico que ayude a asistir a un paciente para que él se autoelimine no está penalizado. Lo despenalizó, óigase bien, la sentencia 323 del 2022. Quiere decir que si yo tengo un paciente, un familiar mío, que está sufriendo profundamente, yo puedo pensar que ya no son las condiciones dignas y si él me está pidiendo que recurramos a hacer un cese de su vida, porque no puede vivir dignamente con las condiciones que él quisiera vivir, yo puedo recurrir a una entidad específica de la cual vamos a hablar más adelante, para que con una junta médica, con una junta de abogados o con un abogado o con firmar un documento. Claro, ese es el comité interdisciplinario que he hecho referencia. Pero usted, por decir algo, el doctor Julián es médico y un tío de la paciente que no está en lucidez y no tiene voluntad, dice, asístala médicamente, doctor, para que suicide. No vale, porque ella no está en su voluntad y ella no, la titular es la única que tiene la facultad para solicitar el suicidio médicamente asistido. Y ya en la eutanasia, si la paciente no tiene lucidez mental, no tiene capacidad, no tiene voluntad, ese documento expreso lo hará únicamente los seres queridos que están a su alrededor. Ahora veamos desde el punto de vista clínico, médico y de los cuidados paliativos médicos, la misma situación. La eutanasia, la muerte digna y lo que se llama los cuidados paliativos, es decir, la muerte asistida. Lo que pasa es que es muy importante cuando un paciente, nosotros como médicos evaluamos la condición y la condición clínica y cognitiva que el paciente pueda tomar para tomar dicha decisión. Muchas veces me han llegado familiares diciéndome, mi mamá tiene un cáncer pero no habla, no responde, hace 5 años está en una cama, quiero que me le practiquen la eutanasia. Y no se puede aplicar. Perdóneme, eso es muy importante. Allí parémonos un ratito. Esto es muy importante, quiero que lo miren. Miren lo que está diciendo. La señora tiene cáncer, que es una de las causales por las cuales se puede aplicar la eutanasia. La señora ya no puede hablar. La señora tiene dolores y no se le puede aplicar la eutanasia. Porque yo no puedo decirle, puesto que yo no soy el paciente, no le puedo decir al doctor, por favor, yo no quiero que mi mamá sufra más. Yo quiero terminar con este dolor que tiene mi señora madre. Porque si lo hace, está cometiendo un delito. Quisiera entenderlo de esa manera. Sí, claro. A ver, y es importante porque nosotros, digamos, de cuidado paliativo, y hay una cosa que los familiares y pacientes, y no solamente cuando uno padece una enfermedad crónica degenerativa o que tenga que tener un cáncer, sino la voluntad anticipada. O el testamento vital. No es el testamento de bienes, sino decir, yo tengo toda la facultad mental y expresa en este momento, ¿sí? Antes de para llegar a someter, que en caso de que yo llegue a padecer una enfermedad crónica degenerativa o un cáncer y yo llegue a quedar postrado, me practiquen la sedación paliativa o, en su defecto, la eutanasia. Claro. Y eso es porque es importante. Porque el paciente está expresando su voluntad y ahí estamos respetando la autonomía del paciente, la dignidad del paciente.
Yo no le puedo decir, practiquen la eutanasia a una persona que no está expresando. Es decir, si en este momento un paciente tuviera mal de Parkinson, por decir alguna cosa. Más bien, una demencia. Pero ya voy para allá. O una demencia. Y él no tiene o no dejó su voluntad cuando estaba en sus razones, gozando de su plena salud, y no está expresa su voluntad, pero ya es una persona que tiene demencia, ya va directo para la olla, no se le puede aplicar la eutanasia. No se puede. Ni siquiera la muerte. Pero venga, yo aporto, doctores. Es importante que haya un protocolo, y el doctor lo conoce, y él hace parte de un centro médico muy afamado y tiene una posición muy importante en nuestro entorno en cuidados paliativos. Pero cuando el paciente está en esas circunstancias, aspectos psicológicos como demente y todo, el legislador se ha quedado corto. Y los médicos muchas veces no sabían qué hacer. Entonces se quedan cortos. Más que todo son enfermedades físicas, de orden biológico, pero ya las psíquicas es muy remoto, se ha hecho poco en legislación. Lo que yo quiero significar es que si un paciente con carcinoma, por decir algo, pero que no tiene sus facultades mentales y se quiere solicitar la eutanasia, y si no se tiene este documento de testamento anticipado que dice el doctor Julián, solamente vale un acuerdo de todos los que de una u otra manera hacen parte del núcleo familiar, el esposo a la esposa, que mi mamá es viuda, los hijos, que son todos mayores de edad, los hijos, pero hay una hija que era la que la cuidaba, dice que no, tiene que ser por unanimidad, esto lo predico siempre y les sugiero que todo el mundo firme el documento, porque el médico no va a aplicarle la eutanasia activa, es decir, dejar de hacer algo, la eutanasia pasiva o hacerle muy distinto a la sedación paliativa, que el doctor la domina 100% y es maestro de ello. Pero ya la eutanasia, los médicos dicen, pasemos esto al comité, el comité se reúne, sí llenan los requisitos, enfermedad tal y tal, pero no hay firma ¿de quién? Tienen que firmar los parientes. Si la persona está a luz, respétele la decisión a la mamá. No tenemos, y lo que el doctor dijo es muy cierto, la autonomía, la libertad y la dignidad, valores fundamentales para el soporte de cualquiera de estos eventos. Es decir, que según esto, hay una entidad que tiene el reconocimiento del Estado, donde uno debe formalizar cuando se encuentre, como se dice, en todos sus cabales, un documento que se llama documento de voluntad anticipada. Según ese documento, uno deja por escrito que en caso de que se encuentre en las condiciones que viene diciendo el doctor Julián y el doctor Zapata, pues que ya dignamente, yo no soy la persona, ya no soy digno de poder estar en las condiciones en que debía estar, en que me conoció todo el mundo, que tengo un cáncer y que ya estoy invadido por todas partes, que más temprano que tarde voy a morir, o que estoy con una demencia senil que va camino a que ya no me reconozco, ya no soy yo y dignamente ya no puedo vivir. Si he expresado mi voluntad en un documento como el que tengo aquí en la mano, documento de voluntad anticipada, que la firmo ante dos testigos, dice aquí, si este documento está, es claro que a mí, al encontrarme en esas condiciones de que estoy con una enfermedad degenerativa de tipo cáncer, de tipo mal de Parkinson, de tipo ELA, de tipo EPOG, pues que me apliquen la eutanasia. Sí, a ver, lo que pasa es que es importante varias cosas que vivimos en la consulta. Cuando uno como médico le dice, usted tiene voluntad anticipada, muchas veces los familiares piensan que están firmando una sentencia, ¿sí? Y están totalmente equivocados, porque, por ejemplo, yo tengo una voluntad anticipada. Yo no sé en qué momento puedo quedar en una cama. Yo no sé en qué momento me puede dar una enfermedad que me genere una incapacidad y me deje postrado en una cama. Entonces, ese es el documento de voluntad y eso me permite a mí incluso desagregar a mi familia para que ya no tomen ese peso de tomar la decisión que posiblemente sienten el peso de culpa, ¿no? Dice, ¿será que estoy firmando un documento de adecuación del esfuerzo terapéutico
cuando mi mamá de pronto no quería que se le practicara la eutanasia o la sedación paliativa. Entonces, cuando uno tiene el documento, uno queda tranquilo porque desliga a la familia de esa responsabilidad de tomar una decisión porque lo está tomando el mismo paciente. Muy bien, aquí me están llamando y me están diciendo del BTR que, por favor, han llamado algunas personas que por favor les envíe el teléfono o el celular de donde pueden apoyarse en el documento del que estamos hablando aquí. Esto es en Bogotá, donde hay que hacer la solicitud, porque aquí en Cali no existe sucursal de la entidad reconocida por el gobierno, que es una fundación para atender lo que tiene que ver con la muerte asistida y que queda expresa el derecho o su voluntad para poder morir dignamente. Los teléfonos que tengo son los siguientes. Por favor, reténganlo por allá. Teléfono 601, que es la base, 601 34 54 065. Repito, 601 34 54 065 o el 601 34 73 365. Repito, 601 34 73 365 34 73 365 o el WhatsApp. Pueden llamar para 34 73365. Por favor que los coloquen allí, por favor que me los coloquen en el DMTR, me los coloquen allá. Repito, el WhatsApp es 300 426 5608. Repito, 300 426 5608. Esos son los teléfonos donde pueden llamar a la Fundación DMD para lo referente a la muerte asistida, para dejar la voluntad expresa del deseo de que cuando se encuentren en esas condiciones de vida puedan quitarle, hacer uso de que la persona se le aplique una situación de muerte, es decir, cuidados paliativos desaparezcan y lo acompañen en el morir tranquilo. Y también se ha podido expresar que esa muerte, que aquí tengo el médico, ya me iba a pasar, pero tengo esa muerte que es asistida, no es dolorosa, es una cosa que demora, según me han dicho, entre 30 y 40 segundos, más o menos. Sí, yo quiero hacer, digamos que tú estabas dando la información donde quedan, pero digamos, ustedes meten en Google mi voluntad o documento de voluntad anticipada y pueden descargar el formato que usted acabó de escribir, o le puede decir a su médico: doctor, yo quiero firmar mi documento de voluntad anticipada, usted me la puede imprimir, el médico inmediatamente en los protocolos que tiene la institución le entrega el documento y usted a la próxima consulta le entrega firmado y deja una copia de su voluntad expresa. Ahora, estaba hablando sobre cuando se aplica la eutanasia. ¿Sí? ¿Es doloroso o no es doloroso? No es doloroso, porque cuando uno procede a colocar perdón, le interrumpo, porque es que la gente le da miedo también morirse por el dolor que eso puede causar, pero eso no es como cuando uno lo van a operar, me imagino. Totalmente, se induce a un proceso de sedación profunda, ¿sí? Y luego se colocan unos medicamentos especiales que el protocolo del Ministerio de Salud tiene, a dosis letales, y el paciente en unos minutos, segundos, el paciente finaliza su vida. Entonces, eso es la práctica, digamos, de la eutanasia. En caso de que el paciente no tenga criterios para la eutanasia, otro de los aspectos que también puede acceder los pacientes
es la sedación paliativa. La sedación paliativa se usa cuando el paciente tiene una enfermedad crónica degenerativa o que está en una fase terminal, pero que está en un intenso sufrimiento, ¿sí?, que en este momento no alcanza a hacer todo el proceso del Comité de Derecho a Morir Dignamente, que se demora, tiene 10 días para definir con el paciente si accede al derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia, y luego 15 días para decidir el lugar y el momento en que el paciente quiera, porque lo puede decir en qué momento quiere fallecer. La sedación paliativa se usa cuando el paciente tiene unos síntomas muy difíciles de manejar, que se está ahogando en este momento, o que tiene un sangrado digestivo severo por un cáncer, o que está convulsionando, que el paciente ya está en final de vida. Entonces uno le practica lo que es la sedación paliativa con unos criterios muy importantes. Primero, que tenga una enfermedad crónica degenerativa, que tenga una enfermedad en fase terminal, que todas las pruebas terapéuticas ya se han agotado y que el paciente está en un intenso sufrimiento y que tiene un síntoma refractario. Entonces el paliativista, con todo el programa, iniciamos el proceso de sedación, se hace inmediatamente en un servicio de urgencias, o en su defecto puede ser en el domicilio, cuando un programa de home care tenga la capacidad para la atención de ese paciente en su final de vida. Qué bien. Ya para cerrar, quisiéramos, si nos queda tiempo, mirar el caso de la señora Marta Sepúlveda, que también lo trajo aquí el doctor Zapata. Quisiera mirar, si podemos mirar ese caso para cerrar de una vez este programa que ha tenido mucha audiencia y que seguramente la va a seguir teniendo. Es un programa muy interesante. Veamos a ver cómo pasó el caso de doña Marta, que también tenía un problema de una ELA, ¿no?, muy complicada. Y ella rogaba a gritos. Que se la negaba la misma clínica. Y se la negaron en el momento clínica, final. Una tutela fue la que la salvó a ella. Sí, pero luego la norma le permitió que hicieran eso. Veamos. Ella es Marta Ligia Sepúlveda, tiene 51 años y vive en Medellín. Este domingo 10 de octubre se convertirá en la primera mujer en Colombia en recibir la eutanasia sin un diagnóstico de una enfermedad terminal. Desde hace 3 años, Marta sufre de una esclerosis lateral amiotrófica y hace más de 12 meses los dolores se han vuelto intensos. Ella y su hijo Federico, quien es abogado y realiza una especialización en Derecho Penal, tomaron la decisión de solicitar la eutanasia el pasado 27 de julio. Por lo menos en el caso personal, mi mamá, una vez, digamos en esa primera instancia, entre comillas, se nos fue negado el procedimiento, acudimos a un derecho de petición ante la IPS encargada, que es quien digamos activa el comité interdisciplinario que toma la decisión. Después de un largo proceso en el que Federico siempre apoyó a su madre, el 6 de agosto le fue aprobada la eutanasia a Marta. El joven luce tranquilo y sonríe. Asegura que este caso ha servido para guiar a otras personas y que, aunque muchos no estén de acuerdo, él respeta sus opiniones. El 90% de los comentarios que he recibido han sido positivos. Madre, bueno, que al final pues se fue al otro mundo, pero descansada. Es importante que el caso de don Víctor, el caleño, y de Marta, la niña antioqueña, se logró con tutelas, porque en las clínicas hubo falencias de conocimiento y a la postre una tutela reconociendo el derecho a morir dignamente de ambos pacientes. Ya para finalizar, yo le agradezco a usted, doctor, y finalmente invitar a la comunidad a que manejemos la cultura tanatológica, es decir, la cultura de la muerte humana. Sí, pero antes de terminar, hasta el año 2021 más o menos se tiene una estadística, doctor Julián, de más o menos 157 casos de eutanasia en Colombia. ¿Usted referencia un poco más? Sí, no, está bien, pero cuando el paciente, digamos que accede al programa de cuidado paliativo, muchos pacientes desisten de la eutanasia. Es correcto. ¿Sí? Sí, claro. Sí, mira, de 20 pacientes que solicitan la eutanasia y que entran al programa de cuidado paliativo y le manejamos los síntomas del dolor, los pacientes se retratan de la eutanasia. Y el 0.4% que están dentro del programa de cuidado paliativo dicen, ya no quiero morir. ¿Por qué? Porque los síntomas fueron manejados, el dolor fue controlado. Entonces, es importante que el control paciente, del dolor, entonces. Claro, que el paciente entre al programa de dolor y cuidado paliativo, porque es importante, porque pues, manejamos los síntomas, difíciles manejo en pacientes con enfermedades crónicas degenerativas o pacientes con cáncer totalmente avanzados. Bueno, hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes, no sin antes
Agradecerle al doctor Julián, muchas gracias Julián por estar acá. Gracias a un usted. médico muy reconocido en cuidados paliativos. Yo voy a dejar mi voluntad, pero cuando usted empiece a darme cuidados paliativos tendré en cuenta para que no me vayan a quitar la vida todavía. Y a usted, el doctor Gilberto, por acompañar a este programa tan importante, estar aquí con ustedes y poderle llevar a la audiencia los conocimientos sobre qué es la eutanasia y para qué sirve. Muy buenas noches y señor padre de familia, señora madre de familia, si en este momento usted, señor padre de familia, sabe dónde está su hijo, su hija, sabe con quién está, cuáles son sus amigos, con quién se encuentra. Si usted no sabe dónde se encuentran sus hijos, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están se nos está perdiendo la juventud. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.